Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en que se encuentren viéndonos. Es un placer saludarles a todos y a los presentes. Eh, un gran honor que estén con su servidor. Iniciamos esta octava sesión de la materia de Derecho Penal que se imparte en segundo semestre de en la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Iniciamos esta sesión no sin antes mencionarles que les abrimos estas 2 semanas por indicaciones de nuestros supervisores. No se asusten, ni mucho menos se sientan presionados. Ya están visibles, vaya, estas 2 semanas lo que habíamos estado haciendo, que cada semana les abríamos un bloque y ahorita le abrimos dos. Son indicaciones de nuestros supervisores, nosotros hacemos caso y yo creo que más que todo es para que también ya visualicen pues que tenemos estas semanas de regularización y como se los había mencionado la semana pasada, son dos actividades totalmente opcionales que ustedes pueden realizarlas si tienen una baja de calificaciones. Ahorita ya, digo, las personas que presentaron su evaluación parcial, pues si les fue bien, pues felicidades. Como les mencionaba, un 4.5, un 5 están muy, muy bien en este tiempo del curso. Si van muy bajos, pues bueno, están estas dos opciones, tanto realizar un cuestionario de 150 preguntas o un video de 5 a 7 minutos describiendo ahí uno de los temas que les hayan parecido más importantes, más interesantes de estos temas que hemos visto. Pues bueno, ustedes pueden videograbarse. Y esto está aquí en el apartado del parámetro de la ponderación. Y aquí tienen 3.5 de regularización, o sea, las 150 preguntas, y un punto del video de aprendizaje. Esto es sobre el 10, ¿ok? Si lo hacen, pues se les va a sumar. Si no lo hacen, no se les va a sumar, no se les va a quitar, válgame, en ese sentido. Y claro está que si lo hacen bien, pues bueno, se les estaría dando esa calificación. Si no lo hacen bien, si nada más entregan, no sé, 50 preguntas, pues claro que no van a tener este 3.5, va a ser evaluado sobre una rúbrica para que ustedes, pues bueno, sean acreedores a esta puntuación. Perdón, ahora sí que son muchos puntos como para que dejárselos así muy facilito, pues no. No es que seamos malos ni mucho menos, sino que tratamos de educarlos en el sentido de que tengan mucho mayor conocimientos de la materia, ¿no? Y pues bueno, si no pudieron hacer las actividades, pues bueno, pueden hacer también ese cuestionario que es, mucha gente me dice, es que son muchas preguntas. Digo, si las hacen poco a poquito, semana a semana, no son tantas, o sea, y cada uno de los capítulos, leyéndolos a su nivel, a su tiempo, válgame. Eso es la factibilidad de estas clases en línea, ¿no? Que podemos tener mucho tiempo para poder dedicarnos a otras cosas, pero también pues, nos exige que tengamos que estudiar los textos. En este caso, pues el código y el texto de la doctora Amuchetagui Requena, Derecho Penal 1, que ya me han dicho muchos que lo han apreciado, ya lo entienden mucho mejor. Bueno, ahora sí, dando esa explicación, que tenemos esas dos actividades, son opcionales para que las puedan acreditar. Vamos a lo que nos atañe en esta semana. Es un cuestionario del análisis de lectura de los artículos 86 al 98 bis del Código Penal del Estado de Nuevo León y sobre la culpabilidad y la punibilidad, así como sus aspectos negativos de ambas. Estos son ya los elementos de la teoría del delito, ¿no? Que la habíamos estado, como les mencionaba, desmenuzando, puedo decirlo de alguna manera, eh,
desentrañando toda esta teoría del delito. Y pues bueno, todos sus elementos, ¿no? Dos elementos muy esenciales también, culpabilidad y punibilidad. Que si nos da tiempo, bueno, también entraremos al estudio, pero sí me interesa más que vayan comprendiendo el código, ¿no? El código que es el que nos rige ahí como el temario. El objetivo de esta sesión es que ustedes como estudiantes razonan y catalogan los conceptos de la culpabilidad y la punibilidad como elementos de la teoría del delito, diferenciando sus aspectos negativos de ambos. Del mismo modo, reflexiona sobre los artículos 86 al 98 bis 5, hay 5 bis, 5 añadiduras del Código Penal vigente del Estado de Nuevo León. Continuando con la descripción de las medidas de seguridad, es lo que entraremos ahorita al estudio, atendiendo a la reclusión de enfermos mentales, así como las sanaciones y así como las sanciones y medidas tomadas en contra de los alcohólicos, farmacodependientes, inadaptados y perversos sexuales, abordando las medidas de vigilancia y las órdenes de protección. Finalizamos con ellas. Y bueno, si es un poquito extenso, como se pueden dar cuenta, si estos capítulos nos van a ahorita dar una buena lectura. Ya lo saben, damos clic ahí oprimimos en el apartado del cuestionario, les aparecerán a ustedes las indicaciones muy parecidas a las anteriores. Perdón, son 10 preguntitas que les estarán apareciendo, de las cuales con 4 posibles respuestas, de las cuales tan solo una es la correcta, y tendrán 3 intentos para hacer este cuestionario. Si lo hacen mal, si sacaron muy baja calificación, dense la oportunidad de hacer otros 2 intentos. El más alto de esos intentos es el que va a prevalecer en su calificación. Si sacaron un 7 y luego sacaron un 5, pues no se preocupen, ya tuvieron el 7. Pero qué tal si estuvieron un 9 en vez del 5, entonces pues bueno, ahí van a acrecentar. Poco a poquito van a ir sumando. Y si es un banco de preguntas más extenso, o sea, es mucho el contenido de estos 2 capítulos, más aparte de los artículos, entonces más que todo se les exige una lectura, no ir contestando una de cada una de las preguntas en sí, sino que aprovechen los textos para ir entendiendo de lo que se tratan los capítulos, tanto del código como del texto de la maestra Griselda Muchetagui Requena, que les menciono que está ahí en el apartado de recursos, y son los capítulos 8 y 9, 94 a la 110, y las páginas están de la 94 a la 110, esos son los 2 capítulos. Y bueno, en el código pues también, 89 al 98 bis 5. Bueno, ahorita vamos a darle lectura. Déjenme tan solo abrirlo de una vez. Pensé que ya lo tenía abierto. Ahorita leemos. Tenemos hasta el domingo próximo, 14 de julio, para poder realizar esta actividad. Y bueno, también es la suma del 30%. Cada una de estas actividades que ustedes están realizando se va sumando a un 30% de su calificación total. Bueno, ya algunos compañeros de ustedes ya lo hicieron. Les voy a estar abriendo anticipadamente las actividades. Yo ya se lo había mencionado, pero en esta ocasión nos mencionaron ahí los supervisores que lo dejáramos también la posterior, la la próxima semana. Y como les mencionaba, no se preocupen, estamos todavía en fechas. Esta ya está visible
pero todavía no la pueden realizar porque tiene el candado de las fechas del 15, ok, bueno, yo le dejé como abiertas dos, del 13 al 21, si mal no me recuerdo, ahorita lo revisamos, del 13 al 21, ok, o sea, desde el sábado ya pueden ir realizando también la actividad. Digo, hay personas que tienen como, pues, tiempo, el sábado y domingos son, para muchas de ustedes son, eh, ahora sí que días libres y pueden ustedes avanzarle. Entonces, desde este próximo sábado ya pueden realizarla. Pero igual yo les digo, no se adelanten, paso a paso, vamos haciendo. Hasta el lunes, pues bueno, tendremos la sesión, esa sí no la vamos a adelantar. Y bueno, ahora sí, vamos al 86. Seguíamos con lo de las sanciones, las penalidades. No sé si recuerden que estuvimos manejando esos capítulos, las medidas de seguridad, ahora estaremos viendo. Es un título nuevo, título quinto, y nombrado medidas de seguridad. Iniciamos con el capítulo primero, sus disposiciones generales. Por lo regular siempre los capítulos, o sea, inician con disposiciones generales que son para ese capítulo y se va a referir no sé, a cómo se le refiere a tales cuales personas, a cómo se les tiene que tratar o cómo se va a dirigirse en todo ese capítulo generalmente. Adelante, artículo 86, son medidas de seguridad. A, inciso A, internación y curación de psicóticos y enfermos mentales. B, internación y educación de sordomudos. C, internación y curación de farmacodependientes, alcohólicos, perversos sexuales e inadaptados. D, tratamiento integral dirigido a la rehabilitación médico-psicológica. Y E, medidas de vigilancia en la forma y términos que señale la ley. Ok, bueno, aquí pues nos menciona en este artículo primero de este capítulo de medidas de seguridad, o sea, ¿qué son las medidas de seguridad en sí? Y pues bueno, la internación, casi van a ir con las personas que están como de alguna otra manera enfermos mentales o que tienen algún, pues también como una enfermedad de alcoholismo, de farmacodependencia, de drogas. Eso, aquí estaremos hablando de la internación y curación de todos estos. Se internan y tratarlos de curar. Aquí también en el apartado de sordomudos, también de educarlos, sí, para que se puedan llegar a entender en esta sociedad, ¿no? Mm, ya ven, algunos artículos anteriores hablaban de que se podía darle algunos beneficios a estas personas por no tener el conocimiento total de la ley, pero pues siempre y cuando estuvieran sometidos a un dictamen médico, ¿no? Bueno, todas estas son las medidas de seguridad, internación. Y bueno, 87. Las medidas de seguridad tendientes a lograr la inserción o rehabilitación serán decretadas por el juez en los casos expresamente establecidos por la ley y por las autoridades administrativas en los casos en que el sujeto se encuentre cumpliendo la sentencia respectiva. ¿Ok? O sea, no habrá un poder legislativo, no habrá un poder ejecutivo que le decrete una sentencia para una reinserción, una rehabilitación a un sujeto, no, tiene que ser decretadas por un juez, es necesario, vaya. Eh, y bueno, ahí sí, en los centros de readaptación, los centros que de alguna manera para que son recluidos, esos sí son autoridades administrativas, ¿ok? O sea, esos sí son cuidados por el Poder Ejecutivo, ¿ok? El Poder Judicial los sentencia a tales o cuales medidas
de seguridad, y el Poder Ejecutivo es el que se tiene que hacer cargo de cumplir esas medidas de seguridad. ¿Ok? Para que vayan comprendiendo también esta diversificación o interrelación entre los poderes, ¿no? También. 88 artículo, continuamos. Las medidas de seguridad serán curativas, de internación y de vigilancia. ¿Ok? ¿Cuáles son las curativas? Las curativas consistirán en la sujeción al tratamiento terapéutico que corresponda y se aplicará en el establecimiento especiales o en secciones adecuadas. Ahí podemos hablar de los centros psiquiátricos, de la otra manera, sino para poderlo estar manteniendo un tratamiento terapéutico, ¿no? Las de internación consistirán en el sometimiento a un régimen de trabajo y educación. También ahí te internan en los centros de readaptación social, llámense a niveles estatales o a niveles federales, dependiendo de los delitos también que se hayan cometido. Aquí, pues bueno, también en el entendido de que hablamos del Código Penal del Estado de Nuevo León, pues bueno, son para procesos que se deben de estar ventilando en los penales del Estado. Pero también hay penales a nivel federal, ¿no? Que son los que se encargan de los delincuentes que han cometido delitos, pues bueno, de ese orden federal. Drogas, armas, contrabando, todo eso más o menos. Más adelante nos habla sobre se aplicarán en los institutos de que el efecto organiza el Estado. Ok. Las medidas de vigilancia consistirán, en la tercera medida de seguridad, ya verán las curativas de internación y las de vigilancia consistirán en la obligación de residir en determinado lugar y no salir de él, la prohibición de concurrir a determinados lugares, la obligación de presentarse a las organizaciones especiales encargadas de vigilancia, la obligación de abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas y abstenerse del empleo de sustancias estupefacientes o que produzcan adicción, así como de abstenerse del conducir vehículos automotores que requieran licencia para su conducción. ¿Ok? Pues bueno, aquí todas estas especificaciones se les hacen a las medidas de vigilancia. El ir a firmar, como muy comúnmente se le dice, el no estar, eso es una medida de vigilancia, ¿no? También podemos estar hablando de un arraigo, podríamos un arraigo domiciliario, porque está prohibido salir de alguna cierta área, y pues bueno, ahí también lo contempla este código. Y todo eso, pues bueno, se tienen que hacer valer mediante esos escritos. Los abogados defensores o los eh, ministerios públicos, las partes, hacerle ver al juez que si se necesita tenerle una medida de vigilancia a tal o cual persona, o igual un internamiento para que no se eh, sustraiga de la justicia, que válgame, no quisiera entrar en un tema controversial, pero ahorita está algo sobre, yo no sé si ustedes lo han escuchado, ahí me lo hacen llegar algún mensaje, la prisión oficiosa, ¿no? Sobre la prisión oficiosa, que los magistrados están teniendo ciertas posturas, y pues bueno, ahí también en las cuestiones de resolver amparos para personas que están de alguna manera privadas de su libertad injustamente, pues va a haber ahí un poquito de cambios, va a haber cambios. Se los estaremos mencionando ya conforme vayan cambiando las situaciones. Incluso como la también inabnegable elección de los jueces que se pretende llevar a cabo estas reformas. Antes los nombraba el Consejo de la Judicatura de la misma federación, y pues bueno, ahora se pretende que sean jueces de una elección popular, ¿no? Que el pueblo elija a sus también a los mandatarios de los poderes, del poder judicial, vaya.
Bueno, me salí un poquito, pero también creo que es interesante en los contextos que estamos viendo hoy en día nuestra república. Continuamos con el 89, artículo, las medidas, perdón, depurativas se aplicarán por el tiempo que duren las medidas de seguridad impuestas. En los casos que existan las causas de inimputabilidad, se estará a lo dispuesto por el artículo 96. Ok, aquí pues nos menciona también el legislador que te van a estar manteniendo pues en cierta medida de un tratamiento de tu salud mental, de tus enfermedades que llegas a tener de adicciones o de alcoholismo, si, durante el tiempo que sea también pues privado de tu libertad, en tu internamiento, ¿no? O sea, vas a estar internado y también vas a estar sujeto. Claro, esto es lo que nos menciona ahí los códigos. Las realidades a veces llegan a ser otras, ¿no? Sinceramente, pero bueno, sí hay como quiera muchos mm, buenas medidas de cómo cuidar a los reos. En este caso ya están juzgando alguna sentencia. Artículo 90, a los sordomudos contraventores de los preceptos de una ley penal que no tengan conciencia de la ilicitud de la conducta ejecutada, se les tratará en los términos a que se refiere el artículo 22. Lo mencionaba hace un momento también, hay personas que pues tener esta incapacidad de poder escuchar o también hacerse entender mediante la voz, pues tienen ahí ciertos beneficios por parte del legislador por considerarlos que no son aptos o que no fueron conscientes de esa ilicitud, de esa conducta que realizaron y pues bueno, que es considerado un delito. Pero por eso les mencionaba, hay muchas personas que abusan de estas circunstancias, a sabiendas que pueden ser beneficiados, pues cometen esos delitos y al último, pues por eso tiene que existir un dictamen de un médico que los dictamenes si están o no conscientes de la comisión de ese delito. Bueno, artículo 91, a los enfermos mentales y a los sujetos a que se refiere el artículo 86, inciso C, se les aplicará las medidas de seguridad que deban cumplirse de ser posible en las colonias agrícolas o centros de trabajo para su rehabilitación. Ok, aquí se les trata de dar alguna consideración a estas personas enfermos mentales y pues no, yo considero que el legislador así pensó en no tenerlos con la población de algunos otros delitos, ¿no? De las comisiones de algunos otros delitos eh, sí, de personas activas que han cometido, no sé, algunos otros delitos más graves y pues bueno, que pueden llegar a no tener una buena estabilidad estos enfermos mentales, ¿no? Y por eso se les recomienda colonias agrícolas o centros de trabajo. Hay siempre pabellones, aquí se manejan los centros penitenciarios por pabellones, y bueno, hay uno exclusivo para este tipo de delincuentes que tienen estas enfermedades. Más que todo no es, son como, bueno, vamos a llevarlos a algún lado, alguna colonia agrícola, así como lo menciona el código, son más que todo pabellones. Y pues bueno, también se les da un trato especial a todas esas personas por su enfermedad. Artículo 92. El quebrantamiento de las medidas de vigilancia facultará a la autoridad administrativa para prolongar o sustituir por una medida de internación cuyo plazo fijará prudencialmente sin que pueda exceder el tiempo que faltare para el cumplimiento de la medida quebrantada. Ok, si aquí la persona se sustrae de esta medida de vigilancia, pues bueno, el tiempo ese que te fuiste, que te alejaste, que estuviste perdido o que te, vaya, sustrajiste de la autoridad, pues bueno, ahí también aquí este artículo le faculta a la autoridad administrativa, hablamos de decir, no sé, te me saliste de un centro penitenciario a mi cargo,
pues yo como autoridad del Estado, pues te voy a fijar que si te fuiste, no sé, dentro de los 10 días, pues mínimo te vas a quedar otra vez los 10 días esos purgados en esos centros penitenciarios, o sea, eh, para que cumpla ahora sí la medida señalada. En el artículo 93 nos habla que la autoridad administrativa podrá sustituir una medida de seguridad por otra más adecuada si éste estima conveniente de acuerdo con la personalidad del sujeto y la eficiencia de la nueva medida. Aquí también el código le da una autorización a la autoridad administrativa, al Poder Ejecutivo, podrá sustituir una medida de seguridad por otra. Siempre también se le tiene que hacer ver al juez que dictó la sentencia, esa autoridad administrativa le tiene que decir, mire, señor juez, a lo mejor considero que se podría estar manejando de una mejor manera a esta persona, más adecuada. Entonces, pues bueno, se estima conveniente un cambio de estas medidas de vigilancia o medidas de seguridad, pero siempre tiene que hacerlo ver ante el juez. Artículo 94. Las medidas de seguridad se extinguen por cualquiera de las siguientes causas: amnistía, indulto o reconocimiento de inocencia. Primero romano. Segundo romano, cuando haya cesado los efectos que le dieron origen. Tercero, cuando se cumplan el término a que refiere el artículo 22 del Código. Cuando se cumpla la sentencia, vaya. Y pues bueno, amnistía, indulto, reconocimiento de inocencia creo que es muy claro, ¿no? Y la amnistía y el indulto son dos también facultades que tiene la autoridad administrativa en que pueda extinguírsele ya una medida de seguridad. Eh, Pueden personas que no hayan cometido delitos graves solicitándolo al Poder Ejecutivo, solicitar una amnistía, un indulto que ellos consideren, y si lo reconocen, eh, ahora sí que el gobernador podría estarle dando pues ahora sí que se extinguiera esa medida de seguridad. Creo que sí ha habido casos así, lo voy a checar, lo voy a investigar y se los voy a presentar la próxima semana. Eh, un caso de amnistía o de indulto que se hayan dado aquí en el estado. Bueno, concluimos en ese capítulo primero de generalidades y entramos a un capítulo segundo, reclusión para enfermos mentales, nos menciona. Aquí ya nos va a especificar un poquito más ya el legislador cómo se tiene que recluir a estas personas. Reclusión y trato. El trato es muy importante con estas personas, ya que no llegan a tener una conciencia del ser por sus enfermedades mentales. Nos menciona el artículo 95, las medidas curativas se aplicarán en los términos de los artículos 87 y 88. Las curativas, las que tenemos que darle para que la persona siga estando bien, o sea, si medicinas o terapias o cuanta sea necesario para su estabilidad de persona, vaya. Artículo 96. En los casos previstos de este capítulo, los enfermos a quienes se les aplica las medidas de seguridad podrán ser entregados a quien corresponda hacerse cargo de ellos, siempre que se otorgue fianza, depósito o hipoteca hasta por la cantidad que el juez estime pertinente para garantizar el daño que pudieran causar por no haberse tomado las precauciones necesarias para su vigilancia, y dicha fianza, depósito o hipoteca será establecida solo por el tiempo que dure la medida de seguridad impuesta. Cuando el juez estime que ni aun con la garantía puede asegurarse el interés a la sociedad, seguirá en el establecimiento especial en el que estuvieren. En los casos previstos en el artículo 91, el juez y las autoridades administrativas podrán tomar estas medidas, pero al cumplirse el término de ellas, recomendarán a sus familiares
continuar el tratamiento curativo y se establecerá para estos casos consulta psiquiátrica externa en el centro que determine el Ejecutivo del Estado. Ok, es tan solo un solo artículo, este 95, bueno, perdón, son dos, 95 y 96 de este capítulo de reclusión sobre los enfermos mentales y pues bueno, nos aclara aquí también que tanto el juez como las autoridades administrativas, o sea, los de reclusión, serán los pertinentes, pues bueno, en darles estas medidas de seguridad y de curación más que todo, ¿no? Y en el dado caso también se les da se les puede dar la autorización a los familiares siempre y cuando cumplan con esa garantía, con esa fianza, para que garantizar, vaya, los daños que haya ocasionado esta persona, ¿no? Y pues bueno, también estarán, o los que se pudieran llegar a dar, ¿no? También eh, en el que esta persona esté con sus familiares. Entonces, también tiene un término, tiene hasta que prescriban las medidas de vigilancia o de seguridad, pues también terminará también ese periodo de la fianza. Se le tendrá que devolver también a las personas que lo hayan depositado, ¿no? ¿Y qué más hacíamos referencia? Bueno, pues sí, siempre, que también, aunque ya hayan cumplido con ese, si no hubo cómo entregárselos a sus familiares, sí cumplió con ese tiempo en privado de su libertad en un centro de readaptación, en algún pabellón especial, él, y ya cumplió, entonces también se les va a tener que exigir a los familiares, o vaya, se les recomendará que sigan con el tratamiento psiquiátrico. Lo que yo sí tengo entendido es que, pues bueno, el, la autoridad administrativa tiene estos centros psiquiátricos a nivel estatal para poder llevarles este seguimiento a estas personas, ¿no? De enfermedades mentales. Igual y se les da el tratamiento también de medicinas. No, digo, creo que sí tienen un costo, vaya, perdón, pero sí, pues bueno, se los hacen costear por mediante estas dependencias de los hospitales psiquiátricos. Había uno ahí en la colonia de Buenos Aires y ahora ya creo que lo cambiaron a la Escobedo, algo así, ya uno más grande. Y pues bueno, son instituciones que siempre han estado al pendiente de estas personas. Ahí en la colonia de Buenos Aires había internamiento. Yo estuve consciente ahí de personas que tenían internadas en este sentido. Digo, dándole pie o dándole, ahora sí que, perdón, continuidad a este artículo 96. Continuamos con el capítulo tercero, sanciones y medidas tomadas en contra de los alcohólicos, farmacodependientes, inadaptados y perversos sexuales. Nos menciona el artículo 97 que tratándose de alcohólicos, farmacodependientes, perversos sexuales e inadaptados que hubieran cometido un delito, se aplicará la sanción y la medida de seguridad que le corresponda, teniendo en cuenta su peligrosidad, y se procurará que el tratamiento que se siga en relación con estos sujetos sea de aquellos que tengan el carácter curativo, por lo que se refiere al alcoholismo y a la farmacodependencia, así como el tomar las medidas necesarias para mejorar las condiciones de los perversos sexuales e inadaptados, procurando aplicar también medidas de internamiento en las condiciones a que se refiere el artículo 91. Ok, pues aquí el legislador nos menciona a las autoridades administrativas, pues que tienen que de alguna manera darles las condiciones propicias para que se curen tanto los alcohólicos como los farmacodependientes, consumidores de alguna sustancia, droga, y pues también para todas estas otras personas como perversos sexuales e inadaptados, tenerlos en ciertos lugares
que no puedan agredirse entre ellos o que de alguna otra manera pues tengan una rehabilitación. Por eso en los centros de readaptación, pues bueno, hay bibliotecas, hay centros de trabajo, donde ellos tienen que estar de alguna otra manera, pues, dedicados su mente, ahora sí que mantenerla eh, en, no en el ocio, sino pensando, porque si no, pues como que estarían ahora sí que incrementando más su perversión o igual a los alcohólicos o a los farmacodependientes, también darles algún medicamento para que no puedan tener esas crisis de que les hace depender de esa droga, ¿no? Entonces, todo eso va incluido eh, en ese tratamiento que como les digo, a veces en la práctica es difícil que se llegue a dar, pero sí también, pues bueno, también tienen sus enfermerías, tienen sus lugares de cuidado hacia los reos en estos centros de readaptación. Más adelante, el capítulo cuarto nos habla sobre las medidas de vigilancia. Las medidas de vigilancia definidas en el quinto párrafo del artículo 88, como lo acabamos de leer hace un momento, deberán ser cumplidas deberán de ser cumplidas. El que las incumpla cometerá el delito de desobediencia previsto en el artículo 180 y 180 bis de este código. En los casos en que existe imposibilidad para el cumplimiento de medidas de seguridad, la autoridad administrativa lo comunicará al juez para que éste resuelva lo conducente. Ok, es tan solo un artículo, este sí, nada más es un... Ah, sí, así es. Las medidas de vigilancia, y pues bueno, nos menciona ahí, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, que si no se cumplen las medidas, pues bueno, tendrán que, ahora sí, te fuiste 10 días, pues bueno, te regresas de otros 10 días y vas a seguirles cumpliendo, ¿no? Y aparte estarás cometiendo el delito de desobediencia previsto en el artículo 180, entonces se te va a poder incrementar un poquito más los días ahí que estés dentro de internamiento, ¿no? Porque estás cometiendo un nuevo delito. Igual si están internados y no se cometen lesiones, pues más se les va a incrementar. O algún homicidio dentro de un centro penitenciario, pues ya, así que ya no van a salir de ahí. Y bueno, ahora sí que concluimos, siguen las órdenes de protección, perdón. Esto fue adicionado con los artículos que integran estas medidas de vigilancia, son los BIS. Y bueno, relativamente son recientes, bueno, son ya hace 10 años. Y todavía mucha gente todavía no los llega a comprender como tal, pero ya nos han ayudado mucho mm, a que no se sigan cometiendo los delitos, ¿no? O a que el delito no llegue a una gravedad más severa, ¿no? Y bueno, esto fue en el 2012 que se implementó. Órdenes de protección, artículo 98 bis. Las órdenes de protección constituyen un derecho para quienes sean sujetos pasivos de los hechos presuntamente constitutivos del delito de violencia familiar o de equiparable a la violencia familiar o de hostigamiento sexual, teniendo facultades para solicitar las víctimas u ofendido, el Ministerio Público o los representantes legales de los menores de 12 años o incapaces en su caso. Las órdenes de protección serán decretadas de oficio, tratándose de víctimas de cualquier tipo de violencia familiar o de equiparable a la violencia familiar o del hostigamiento sexual previstas en este código. En estos casos, o, la persona en cuyo favor se ordene goza de la presunción de necesitarlas, por lo cual no será requerida la presentación de diverso medio de prueba. ¿Qué quiere decir todo esto en estos dos parrafitos? Que si va cualquier persona que se sienta de alguna otra manera agredida en estos delitos, violencia familiar, equiparable a la violencia familiar, hostigamiento sexual,
Eh, Directamente el Ministerio Público tiene que ordenar una protección. Son órdenes de protección, entonces en ese caso, pues ese familiar o esa persona, pues no podrá estarse, ahora sí que situando en la misma eh, casa o en el mismo domicilio que la persona que haya sido la persona pasiva, el sujeto pasivo, ¿no? A quien haya recibido esa violación o esa violencia. Entonces, eso es lo que nos aclara ahí. Y bueno, anteriormente, pues no, antes no, o sea, no existía esta orden de protección, entonces era un poquito más complicado que la persona sacarla de ese entorno, ¿no? Sacarla de ese entorno que iba, pues, iba a poder seguir cometiendo ese delito continuado, ¿no? Artículo 98 bis 1. Las órdenes de protección tendrán el carácter de personalísimas e intransferibles y podrán ser de emergencia o preventivas. Ok, o sea, si uno va y la solicita, pues yo, José Alberto García Garza, estoy solicitando esto, no es hacia mis hermanos, hacia algunos amigos, no se puede transferir. De emergencia y o preventivas, perdón. Y nos mencionan el 98 bis, son de protección de emergencia las siguientes. Primero romano, desocupación por el agresor o probable responsable del domicilio conyugal o del que habite la víctima o ofendido, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aun en los casos de arrendamiento o comodato del mismo. Segundo, prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, al domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima u ofendido de 100 a 500 metros según determine la autoridad. Tercero, reingreso de la víctima al domicilio una vez que se salvaguarde su seguridad. Cuarto, prohibición de intimidar o molestar a la víctima o ofendido, así como a cualquier integrante de su núcleo familiar. Y quinto, suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes. Ok, bueno, todos estos números romanos nos aclaran que son las órdenes de protección de emergencia y que se pueden llevar a cabo. Pues desde como les mencionaba anteriormente, que el sujeto activo, o sea, lo saquemos de ese entorno, o sea, que no puede estar cohabitando ahí con la víctima o el ofendido. Y como dice, independientemente, aunque acredite que su propiedad es mi casa y no, aquí siempre se le va a dar la protección pues a la víctima, al ofendido. Llámese posesión, dice, o el arrendamiento. Aquí no, aunque tú seas el que arrendaste o el que poseas, siempre se le va a dar pues a la víctima. Y también el acercarse, inclusive ahí le dice son una cuadra o 5 cuadras, a 5 cuadras, de 100 a 500 metros, vaya. Es lo que se puede llegar a acercar esta persona, ¿no? Dependiendo ahí lo que le sujete el juez. Reingreso a la víctima del domicilio, pues bueno, también. Si la víctima había salido porque, pues, para ya no sentir agresiones, pues el activo es el que sale y el pasivo es el que entra, ¿no? A salvaguardar ahí pues, su integridad en el domicilio familiar. Mm, Prohibición de intimidar y molestar, pues bueno, claro, es como si ya no, si ya estamos separados, pues bueno, también ahí el juzgador deja bien en claro esa medida. Y la suspensión temporal, pues también, si yo tenía un convenio de estar viendo a los hijos, a mis hijos, pues a lo mejor ya también ahí se me va a suspender por esas mismas agresiones que estoy llegando a tener, o esa denuncia que se me está interponiendo, esa medida de protección de seguridad.
Y bueno, continuamos. 98 bis 3 son órdenes preventivas, perdón, son órdenes de protección preventivas las siguientes: retención y guarda de armas de fuego que estén en posesión del agresor. Es aplicable lo anterior a las armas punzantes, cortantes y contundentes, y cualquier combinación de las anteriores que, independientemente de su uso hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a la víctima u ofendido. Segundo, inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima u ofendido. Tercero, uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de domicilio a la víctima u ofendido. Aquí hay un tercero, diga un cuarto, que acaba de ser añadido precisamente este año, como se acaban de dar cuenta, es reforma del 24 de enero del presente año 2024, y nos menciona este cuarto romano, perdón, el acceso al domicilio común de la víctima u ofendido y al agresor de las autoridades policíacas o de personas que auxilien al sujeto pasivo de la conducta descrita como delictuosa para tomar las pertenencias personales y familiares de la o las víctimas u ofendidos que vivan en el domicilio, así como la restitución anticipada a la víctima u ofendido de sus bienes inmuebles o derechos reales. ¿Ok? Quinta, ahorita hablamos de eso. Entrega inmediata de objetos de uso personales y documentos de identidad de la víctima o ofendido de sus familiares que vivan en el domicilio. Eh, Sexto, auxilio policíaco en reacción inmediata a favor de la víctima u ofendido con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice esta última en el momento de solicitar el auxilio. O séptimo, brindar al agresor servicios reeducativos integrales, especializados, gratuitos y con perspectiva de género en intenciones de vidas acreditadas. Ok, bueno, vamos más a concluir esto y ahorita damos una lectura. En el caso de lo dispuesto en las fracciones primera, tercera y quinta, se respetarán siempre los derechos de terceros. Las órdenes de protección de emergencia previstas solo podrán ser decretadas por la autoridad judicial si son solicitadas durante la etapa de preparación de la acción penal. El Ministerio Público solicitará su expedición al juez competente. De igual forma, podrán decretarse estas medidas en el caso de que se denuncie cualquier hecho o actividad de la que se haya tenido conocimientos a través de las alertas registral y o catastral en términos de la legislación aplicable. Ok, esto también acaba de ser reformado. Estos dos acaban de ser reformados por delitos que últimamente se han estado cometiendo de despojos de inmueble, más que todo, ¿ok? Bueno, como lo mencionaba anteriormente, son de protección preventivas y pues bueno, así que quitarle todas las armas de fuego, posesiones, agresores, pues quitárselas a retenérselas al activo, pues para que no pudiera llegar a cometer todavía o sea, el delito más grave, ¿no? Que se hiciera más grave. Entonces, ese sí creo que es muy comprensible, ¿no? Quitarle todo lo que puede agredir más. Y independientemente de su uso, ya sea para el trabajo, para cualquier situación, pero que puedan lesionar al ofendido, pues bueno, hay que quitárselas. Inventario de los bienes inmuebles, todo, bienes muebles, inmuebles, incluyendo, bueno, todo esto pues le hace ver que los activos que puede llegar a tener esta persona no se le van a quitar ni mucho menos, se le va a hacer un inventario y es lo que tiene. O sea, nadie tampoco hay
no porque se salga, se le van a así que vamos a hacer con lo que queramos con tus casas, con tus cosas, ¿no? Sino se tiene que respetar también los derechos de el activo, vaya. Use, goce de bienes inmuebles que se encuentren en el inmueble que sirvan de domicilio y a la víctima ofendido. Claro, pues va a poder estar utilizando pues todos los bienes inmuebles o muebles que le sirvan ahí a favor de la víctima o ofendido, y aunque sean del activo. Aquí les mencionaba el acceso al domicilio, para como este añadidura que le hicieron a este artículo es para la restitución anticipada a la víctima de ofendido de sus bienes inmuebles o derechos reales. Eh, que te quiten un bien inmueble, que me quiten un derecho real sobre una propiedad, pues bueno, por eso hay una medida de protección que también se les tiene que restituir. Y es lo que también a finalizar también, este otro, eh, si hay alertas registrales y catastrales donde se están de alguna otra manera haciendo cuestiones ahí malas en el registro público de la propiedad, pues también de igual manera el Ministerio Público también podrá ordenar ahí una medida de seguridad. Bueno, ya nos queda muy poquito tiempo, tan solo vamos a darle continuidad a este 98 bis 4. Como se pueden dar cuenta, el bis se alargó mucho, pero son las medidas de protección. Mencionamos el órgano jurisdiccional que esté conociendo del procedimiento en cualquiera de estas etapas decretará la orden de protección de emergencia o preventivas, tomando en consideración lo dispuesto en el último párrafo del artículo anterior, además de lo siguiente: el riesgo o peligro existente, la seguridad de la víctima, tercero, los elementos con que se encuentren. Las órdenes de protección de emergencia preventivas tendrán una temporalidad hasta 30 días y deberán despedirse dentro de los 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. O sea, 24 horas es inmediatez, ¿ok? Y también se pueden duplicar. En vez de 60, de 30, podemos pedirle una duplicidad hasta 60 días. El artículo 98 bis 5, al transcurrir el término de su duración, la autoridad jurisdiccional valorará las órdenes de protección que hayan decretado, así como la determinación de medidas de seguridad para extenderlas. ¿Ok? Eso ya ahí concluimos con estos artículos. Como les mencionaba, ahí podemos solicitar también una duplicidad de término. Bueno, damos concluida esta sesión. No sin antes preguntarles si tienen alguna duda, algún comentario, compañeras, y ante todo agradecido por estar toda esta hora con su servidor en esta explicación de esta sesión. Muchas gracias, compañeras Oila, Verónica, Ana, Marisol, Diana. Un placer que hayan estado con su servidor. Ya lo saben, cualquier duda, cualquier comentario que lleguen a tener, pues con mucho gusto ahí estamos para resolverles. Ahí me mandan un mensajito o alguna también crítica constructiva también son recibidas de buena manera. Pero bueno, no me despido sin antes, como les digo, abrir este puente de comunicación. Y sí, adelante, si alguien quiere tomar el uso de la voz, con mucho gusto. Perdón, creo que no la escucho. Ahora sí, soy, híjole, no le llego a escuchar nada. A a ver, ahora sí, ya, dígame. No, 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 la amnistía y el indulto son por parte del Poder Ejecutivo, ¿ok? Y el amparo es totalmente otra vía que estaremos viendo, que estaremos haciéndola ante un juez de distrito, ¿no?
Y bueno, sintiéndonos vulnerados en alguno de nuestros derechos, pues bueno, estaríamos ventilando ese juicio de amparo, ¿no? Más que todo. Pero sí, amnistía, y igual y creo que aparecen en el libro de la doctora Machetawi Riquena, el derecho penal. Si gusta investigarlos y si no, la próxima semana, pues bueno, hacemos una aclaración sobre esos dos términos que pues sí se pueden llegar a dar, ¿eh? O sea, y bueno, como quiera lo voy a checar, ya les dije que a ver si hay algún caso bien concreto que lo podamos analizar, lo hacemos. Nuestro anterior gobernador, en alguna ocasión ahí, eh, de broma a broma, le mencionaba a un reo estando en el centro penitenciario que si le paraba un tiro del balón lo indultaba. Dijo, si me paras, o sea, con ese derecho pues tendría el gobernador. Claro está que no fue, o sea, no es tan fácil, ¿no? No es así de que te pares un balón y lo indultes. Tiene uno que hacer un procedimiento, solicitudes ante estas autoridades para que puedan valorar el proceso, que si, cómo se llevó a cabo y estar viendo pues si hubo alguna injusticia, pues pueda llegarse a dar eh, ese indulto, esa amnistía. Son distintos de otra manera. Y también personas que han sido muy bien reconocidas dentro de sus instancias en internamiento también pueden ser beneficiados por esas dos libertades, ¿no? Así que extinción de la pena. Bueno, cualquier duda, pues bueno, ahí me lo hacen saber como quiera con un mensajito. Ya tengo que cortar porque iniciamos con la otra clase de que tengo siguiente. Y pues bueno, bien agradecido con todos y cada uno de ustedes por